Hola, Ahora, buenos días. ¿Me escucháis bien? perfectamente, Nicola. Buenos días y muchas gracias por participar también en el Día de la Persona Emprendedora de la región de Murcia. Gracias a vosotros. Bueno, la Pues, siguiente ponencia lleva el título de El rol del diseño y la innovación en la economía circular. Y para ello contamos con Nicola Cerantola, que es un auténtico crack y experto en economía circular. Nicola es ingeniero industrial, fundador y director de Ecologing en 2009. Es el autor del EcoCanvas en 2012, que permite conectar el diseño sostenible con el diseño de negocios rentables. Nicola, por tanto, como conferenciante ha inspirado y formado a más de 20.000 profesionales, emprendedores, empresas y estudiantes por todo el mundo a lo largo de diversos eventos, cursos, talleres, etcétera. Y hoy estoy convencido que nos va a hacer reflexionar sobre esa búsqueda de soluciones a los grandes retos de hoy en día, en esta época en la que vivimos, en la que precisamos rediseñar, y este año más que nunca, nuestra forma de producir y de vivir. Estoy seguro de que hoy, tras escuchar a Nicola, vamos a salir todos mucho más socialmente responsables y más concienciados con la importancia del desarrollo sostenible. Cualquier persona que ha tenido la suerte de oír en alguna ocasión a Nicola sabe que sus ponencias son muy interesantes y que no nos van a dejar indiferente a ninguno. Así que cuando quiera, Nicola, entiendo que las preguntas nos las seguirán haciendo por el chat y yo te las transmitiré cuando termine en los últimos minutos de la ponencia. Cuando quieras, Nicola. perfecto, muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ahí vamos. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Es un placer volver al Día de la Persona Emprendedora. Me acuerdo que hace 3 años nos vimos ahí y luego por circunstancias no pudimos volver a vernos, pero bueno, ahora con el poder de lo virtual pues hemos podido conseguirlo este año, así que muy contento de estar aquí otra vez. Y nada, voy a ver si esto funciona. Bueno, ya me han presentado, entonces paso bastante rápido estas diapositivas. Simplemente comentar que estamos en el Día del Emprendedor y nada, y simplemente comentar que todo esto arrancó a partir de una inspiración que tuve en México, ¿no? Tras ver una tortuga en una playa paradisíaca y de alguna manera sentí la necesidad de poner al servicio lo que había sido mi carrera y mis estudios en ingeniería en cuanto a orientarlos a la sostenibilidad, ¿no? Y de ahí nace este proyecto que realmente en estos años, como podéis imaginar, los primeros años fueron bastante duros porque cuando tú estás vendiendo algo que la gente desconoce, pues como podéis imaginar, fueron bastante malabares, ¿no? Así que invito también a todos aquellos que estén ahí con ideas que van a tener futuro, porque en este caso yo tenía una fe de que la sostenibilidad era el único camino que había, ¿no? Por lo tanto, los primeros 4 o 5 años fueron bastante duros, pero bueno, ya al final parece que la historia nos esté dando la razón, ¿no? Que la sostenibilidad es un tema del cual no podemos evitar, ¿no? Es un tema que es parte de nuestras vidas y en futuro cada vez más. En todos estos años ha habido mucho trabajo de divulgación y formación, como estaba comentando Álvaro. También el tema de metodologías y mentorización, porque de alguna manera necesitamos encontrar la capacidad de ordenar las ideas y pasar de la teoría a la práctica. Y eso es un poco la segunda fase de estos últimos años, en que no es solo provocar e inspirar, sino también tratar de ayudar a empresas, a emprendedores a que incorporen este tipo de criterios. Y finalmente la parte de asesoría y exploración, que lo que me conocen sabe que yo me encanta, ¿no? La exploración, los viajes y creo que es muy importante el tema de unir disciplinas, ¿no? De ser capaces de romper las separaciones entre las disciplinas. Y hoy en día un emprendedor tiene que tener unas características y unas capacidades transversales, ¿no? Yo creo que los emprendedores, como en mi caso, que soy una microempresa, tenemos que saber hacer un poco de todo, ¿no? Yo creo que para aquellos de vosotros que estén aquí en esta charla, que se sienten más generalistas, pues de alguna manera os invito y os animo a verlo como una ventaja en vez de una desventaja, ¿no? Porque hasta ahora parecía que solo teníamos que ser súper especialistas de algo, cuando en realidad hoy en día se requiere un conocimiento bastante transversal. Bien, estos son algunos de los clientes, pero no es tan importante. Vamos a hablar de economía circular. Los que me conocen saben que siempre pongo esta diapositiva. Creo que la sigo poniendo porque me gusta, ¿no? Es esta búsqueda de unicornios, esta búsqueda de nuevas oportunidades que
a veces parece más fácil o más difícil. Entonces, en este sentido, hay este entusiasmo alrededor de la economía circular que está justificado, porque en el fondo representa una solución interesante a la hora de plantear soluciones a estos retos enormes que tenemos, pero también no es tan fácil como parece, ¿no? Y de hecho, los que me conocen saben que siempre pongo un barco que está navegando en un océano bastante rebelde, pero ahora ya, como estamos en otro contexto, pues he puesto otra cosa, ¿no? Entonces, en más de sentirnos en un barco que está navegando hacia lo desconocido, nos sentimos más como uno que está subiendo una montaña en apnea, ¿no? Estamos así con el hecho que estamos siempre castigados con las mascarillas, de alguna manera estamos en una fase en que vemos que la sociedad está como aguantando la respiración, ¿no? Y todo esto al final nos lleva a plantear dónde está la cumbre de esto, ¿no? Y llegará alguna vez la cumbre. Y aquí entonces realmente lo que sentimos es esa incertidumbre de cara al futuro que de alguna manera nos hace reflexionar sobre qué tipo de nueva economía tenemos que tener una vez que termine todo esto, ¿no? Si termina, pero la cuestión es que sí, lo que hemos llegado a reflexionar es que el modelo que teníamos antes es un modelo que ya desde décadas se veía que no funcionaba y quizás esto ha sido un aviso más de que tenemos que cambiar. Entonces, al final, me gustaría preguntaros, aunque me tendré que hacer preguntas retóricas porque no os estoy viendo, entonces no puedo ver vuestra cara y vuestras respuestas, pero si os preguntara qué es la economía, porque a veces en los eventos de economía circular estamos tan enamorados del concepto de economía que a veces nos olvidamos para qué sirve, ¿no? Entonces, si alguien hace 200 años cogió un nombre griego, dos nombres griegos y los puso juntos, ¿por qué fue eso? Porque se empezó a hablar, se empezó a estudiar en las escuelas oikonomos, ¿no? Bueno, oikonomos es, desde el griego, es la gestión de la casa, ¿no? Es la repartición de lo que hay en casa. Y entonces la cuestión es esta. ¿Para qué sirve la gestión de la casa? ¿Por qué tenemos que plantearnos una disciplina como esta? Bueno, pues como podéis imaginar, desde que éramos así unos futbolistas, bueno, perdón, unos primates con una pelota, nosotros hemos estado tratando de satisfacer pirámide de necesidades. Esta, para mí, ha sido en estos últimos años digamos, un punto de partida fundamental, porque cuando se habla de economía circular, nosotros nos olvidamos que realmente la economía sirve para satisfacer esta pirámide de necesidades, que como veis abajo tiene unos escalones que son lo básico, es decir, son necesidades que son absolutamente necesarias e imprescindibles para nuestras vidas, como la respiración, la alimentación, etc. Pero cuando nosotros empezamos a trepar, ¿no? Y subir en los escalones de arriba, nos damos cuenta que efectivamente los de arriba son muy subjetivos y dependen, si pensáis bien, del sistema operativo que tenemos en la cabeza. Es decir, si yo vivo en un pueblo de Afganistán, mi pirámide de necesidades, la punta de la pirámide de necesidades es muy probable que sea diferente de lo que tiene un teenager en Estados Unidos o de lo que tenga una persona que vive en Galicia o una persona que vive en Marruecos. Es decir, cada uno de nosotros tenemos estas aspiraciones, estos objetivos en la vida que de alguna manera varían con nuestra cultura, con nuestra religión, con nuestra sociedad, con nuestros vecinos, con nuestra familia. ¿Vale? Esto tenerlo en mente porque veréis que a lo largo de todo esto, de toda esta charla de hoy, vamos a referirnos muchas veces a esta pirámide que de alguna manera nos ayuda a entender cuáles son las necesidades que suele tener, digamos, un ser humano. Bien, sigo. ¿Cómo satisfacemos estas necesidades? Ah, una cosa importante, ¿no? Me trabé porque quería decir una cosa más y se me olvidó. Al final la economía también tiene un sentido de satisfacer las necesidades porque los recursos son escasos. Si nosotros pudiéramos sacar del cielo y de los árboles todo lo que necesitamos sin tener que hacer prácticamente nada, no tendría sentido estudiar la economía porque habría tanta abundancia que realmente no haría falta ni preocuparse. Pero justamente como somos muchísimas personas y tenemos muchísimas necesidades y para satisfacer estas necesidades necesitamos objetos, productos y servicios, como podéis imaginar, la economía sirve para satisfacer estas necesidades de una manera pacífica. Es que esto nunca lo pensamos. Antes no se hablaba de economía porque si tú tenías una cosa que me hacía falta, yo te la arrebataba, normalmente con la violencia. Entonces,
el concepto de economía y paz, realmente, si hablamos de los ODS, es un concepto bastante unido, ¿no? Si yo no me puedo satisfacer las necesidades básicas, es probable que llegue a cometer delitos o que haga cosas que no son, comportamientos que no son buenos, porque justamente estoy en una situación de desesperación, ¿no? Entonces, ¿cómo satisfacemos estas necesidades? ¿Cuál es el modelo actual de satisfacción de estas necesidades? Es este. Es un modelo que, como veis, es lineal, de A a B, donde tenemos que primero extraemos los recursos que necesitamos de manera bastante, ¿cómo lo podría decir? Un poco torpe. Un poco torpe porque somos, últimamente estoy usando mucho este ejemplo, somos una especie de elefante que está pedaleando. Imaginarnos un elefante pedaleando ya es un esfuerzo mental, pero dentro de una tienda de cristales, ¿no? De cristales, estos de Swarovski, de estos de lámparas y cosas súper delicadas. Nosotros somos como ese elefante que está corriendo en bicicleta, está haciendo la vuelta a España dentro de una tienda. Así que imaginaros lo que se deja detrás, ¿no? Con su paso. Lo que hacemos luego es lo manufacturamos, lo consumimos a veces con dinámicas un poco absurdas, en que productos son más baratos traerlos de otro lugar que hacerlos aquí en España, etc. Y finalmente los desechamos de manera muy rápida. Todo esto nos lleva a un modelo, que esta también es una clásica diapositiva, que es muy importante, y es que nosotros en el fondo, mientras yo estoy hablando, veis que están pasando estas botellas. Por lo tanto, nosotros hemos generado una eficiencia tan grande a la hora de generar una economía de escala que nos hemos olvidado a veces si estas botellas realmente van a ser consumidas o no. Y ahí entonces empezáis a ver la conexión entre la pirámide de necesidades y el mundo que hemos creado. Si hace 1000 años nosotros estábamos trabajando para fabricar lo que la persona del pueblito nos pedía, hoy en día fabricamos en un sitio remoto de Turquía o de China o de España o de cualquier otro lugar miles de objetos que realmente no estamos seguros si la gente los necesita. De hecho, yo os hago una pregunta. Yo últimamente me estoy poniendo muy cañero con este tema y es, en vuestras casas, ¿qué es lo que os falta? Y yo diría que os falta muy poco. Es decir, que en mi casa yo creo que para vivir pues, tengo un 150% de lo que necesito, porque podría vivir con muchísimo menos. ¿Y qué pasa con las tiendas? Están repletas de objetos. Por lo tanto, hay para mí ya, más allá de la pandemia y de la crisis económica que puede suponer, hay un replanteamiento económico muy importante. Y es decir, es que tenemos demasiados objetos, que realmente tenemos que pensar cómo hacemos economía desmaterializando nuestra sociedad. Y esto lo hablo desde una perspectiva del primer mundo, luego os hablaré también del otro. Bien, como veis, entonces, la economía de escala lineal que tenemos ahora es muy eficiente, pero es deficiente desde una perspectiva ambiental y social, porque es verdad que nos ha dado muchísimo, pero nos ha quitado también mucho, ¿vale? Entonces, desde una perspectiva personal, de relaciones personales, de sentido de comunidad, del hecho de saber hacer por nosotros mismos las cosas, es que hemos ganado en comodidad, pero lo hemos perdido en otras cosas. Todo esto, como podéis imaginar, el elefante que está corriendo ahí como un loco dentro de la tienda de cristales no sale gratis, ¿no? Sino que las consecuencias son bastante importantes y en Murcia y en Levante creo que habéis pagado los platos rotos de un cambio climático en los últimos años bastante grave, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que esto es un sistema que está generando graves consecuencias. Entonces os pregunto, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, pues 8.000 millones en el 2030, por lo tanto, esta repartición pacífica de los bienes se tiene que hacer con más personas, por lo tanto, tenemos que ser mucho más cuidadosos. Si antes las personas que consumían mucho eran pocos, ahora empiezan a ser más, por lo tanto, hay que encontrar una forma pacífica para redistribuir estos recursos. La media en España, y aquí os estoy planteando estas cosas porque estamos en el Día del Emprendedor, por lo tanto, España va a envejecer de alguna manera como población, como edad media de la población, y 50 años es verdad que los 50 son los nuevos 30. Esto ya, bueno, yo que me estoy yendo a los 40 son los nuevos 20, pero quiero decir que lo que sí tenemos que plantear es que la Silver Economy, como se llama, o la economía plateada, es una oportunidad todavía hoy en día porque todavía tenemos ese concepto de la tercera edad de alguna manera que tiene que cambiar, porque en futuro prácticamente la mayoría de nosotros estaremos en esa franja de edad. También esta es una foto, me cae un poco la lagrimilla, es una foto de
que saqué en Vietnam antes en enero, ¿vale? Veis que estaba ya trending topic las mascarillas ahí, pero bueno, eso era por otra razón. Y nada, esta, como veis, es el emblema de la clase media. Veis una carretera que se está construyendo, una nueva tienda de electrónica, gente con motitos, gente con coche. Es decir, esto es el mundo emergente, el mundo que nosotros en nuestra tele no lo vemos porque no estamos concentrados en estas cosas, pero este es el mundo que está creciendo y que está mirándonos a nosotros. A ver, yo quiero vivir así. Yo quiero consumir 4 planetas como hacen los americanos o los europeos. Bien. El 70% va a vivir en ciudades. Entonces, claro, esto uno diría, pues genial, la gente de ciudades, están los cupcakes, la gente pues, está súper bien. Bueno, en realidad son ciudades de este tipo, ¿no? Como veis, están ciudades como Ciudad de México, Mumbai, etcétera, que pueden alcanzar casi los 100 millones de habitantes en el 2100. Es decir, estamos hablando de lugares que podríamos pensar que son como, no sé si hay alguna zona un poco más pijilla en Murcia, ahora mismo lo desconozco, no sé si de Espinardo puede ser, no sé. Podríamos pensar algo así, pero realmente, o algo así, ¿no? Tipo sensación de vivir, donde realmente la gente súper... Pero realmente estos asentamientos urbanos son más parecidos a algo así, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad, yo creo, por ejemplo, en cuanto a movilidad sostenible. Yo tuve la suerte en la vida de poder, antes de la pandemia, de viajar a países como Egipto, a Jordania o en Latinoamérica, y el tema de la movilidad es un tema dramático, ¿no? Porque tú tardas 4 horas en hacer 5 kilómetros, es decir, es una cosa impresionante. Pero aquí viene un tema importante y es lo que os estaba comentando con el tema de retail. Tenemos un mundo como el nuestro, que somos unos privilegiados, que es un 20% aproximadamente de la población, que es el nivel Marie Kondo, no sé si lo conocéis, si la conocéis es mítica, un día la tenemos que traer al Día de la Persona Emprendedora. Es una consultora japonesa de minimalismo. Ella va a tu casa, tú le pagas, llega y te tira las cosas. Es mítica, de hecho es fantástica. Lo único que me falla de ella es que luego en su página web te vende objetos. Entonces eso a mí me queda un poco... Pero bueno, es mítica. Entonces, la podéis ver en Netflix. Entonces, la cuestión es que hay un mundo que es un 20% que tiene demasiado y no sabe ni qué hacer y se aburre con ello y tiene que llamar a una consultora japonesa que venga a su casa a hacerle felices. Y luego hay un 80% de la población que mitad es una clase media emergente que quiere tener el móvil, quieren tener el último teléfono, quieren tener también una casa con un techo y la calefacción, y luego está un 40%, esta es una foto que saqué en una especie de aldea beduina en Marruecos, ¿no? Era una niña que estaba por ahí, y esta gente no tenía ni baño, ni agua potable, etc. Entonces estamos hablando de estas 3 economías circulares, no son lo mismo, y las 3 en la pirámide de necesidades tienen necesidades diferentes. Entonces, al final, aunque no tengamos ningún economista en sala que nos ayude, además que no hace falta que nos ayude, han hecho suficiente daño, gracias, no, es broma. Sí, ¿qué pasa si sube la oferta? Perdón, perdón, si baja la oferta de recursos, porque somos este elefante que va corriendo como loco, destruyendo todo, y sube la demanda porque somos más personas y queremos nosotros nuestro patinete y nuestro teléfono y nuestro coche y nuestra tercera casa, etc. Bien. Como podéis imaginar, esto no puede tener buenas consecuencias porque estamos encaminados hacia chocar contra un muro, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear un cambio de modelo. Y este cambio de modelo se basa en pasar de un modelo lineal, que hemos visto es muy ineficiente en muchas cosas y además es muy deslocalizado y genera incluso tensiones geopolíticas porque esta frivolidad con que nosotros electrificamos todos los productos tiene un coste. China hoy en día se está empezando a considerar como un petroestado, un electroestado. Ya antes estaban los petroestados y ahora están los electroestados. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de refinar minerales que son estratégicos para toda la electrónica que tenemos y todo Internet y todo lo en que se basa Internet, realmente las tecnologías, los servidores, etc. Por lo tanto, es una cuestión no solo de medio ambiente, sino también de geopolítica, ¿no? De cara a qué España queremos o qué Europa queremos en los próximos años. Y aquí veis que pasamos a un modelo regenerativo donde hablamos de una economía circular que tiene dos tipos de metabolismo, ¿no? Un metabolismo biológico, donde yo tengo recursos que puedo devolver al entorno, y un metabolismo técnico que lo tengo que mantener cerrado y no se tiene que mezclar con la naturaleza.
Bien, entonces, ¿cómo lo solucionamos? Tenemos que trabajar sobre la pirámide. Entonces, hemos visto que hay diferentes niveles de necesidades y entonces lo que tenemos que hacer, y es un poco el centro de la charla de hoy, tenemos que entender cuál es el rol que tiene el diseño y la innovación en todo esto. Con diseño, en el lado izquierdo me refiero a la elección de materiales, de formas, de diseños, de interacciones, de ciudades, de barrios, de tejidos industriales. El diseño es la toma de decisiones con un cierto criterio, una cierta inteligencia. Saludamos diseñadores si están por ahí, espero que estén de acuerdo. Entonces necesitamos un diseño circular, necesitamos un diseño que nos ayude a diseñar productos ya preparados para el futuro. Hoy en día están preparados para un modelo que está muerto, es un modelo que no va a ningún lado. Yo cuando voy a cualquier tienda, porque a veces yo voy a hacer algunos safaris en las tiendas, ¿no? A ver la fauna y la flora que hay, ves que es que el 99% de los productos es que no tienen ningún criterio en este sentido. Todavía nadie está invirtiendo suficientemente para transformar estos productos. Este mismo mando que tengo aquí no está diseñado para ser ni separado ni nada. ¿Y sabéis cómo se separa hoy en día estas cosas? Con las trituradoras. Es decir, nosotros tenemos tipo la Thermomix, tiramos dentro y hacemos ahí un caldo, ¿vale? Y eso, como podéis imaginar, es bastante torpe con respecto a lo que sería el valor de esto. Y el otro lado es el tema de la innovación. ¿Por qué la innovación es importante? Porque el diseño puede ser maravilloso, pero necesita respaldo y soporte de una solución que sea ecoefectiva. Es decir, hoy en día yo os hago un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros planteamos la reducción de bacterias, por ejemplo, cuando tocamos una puerta, tenemos dos opciones. Una es utilizar 4 litros de químicos tóxico para la piel y para todo, que maten a estas bacterias, o podemos plantear, copiando la naturaleza, una pegatina donde yo toco y realmente la suciedad se me quede en mis manos en vez de quedarse en la puerta. Y ahí, con una pegatina sencilla, sin usar tantos químicos y tantas cosas, puedo encontrar esta solución ecoefectiva. Es decir, consigo satisfacer esa necesidad con muchísimo menos y, sobre todo, no amenazando la salud humana y del entorno. Bien, vamos a seguir. Entonces vamos a trabajar sobre la pirámide desde dos niveles diferentes. Aquí veis 3 porque los dos de abajo están para mí unidos. El de arriba, el aspiracional, lo vamos a dejar para el final. Entonces vamos a empezar con, bueno, primero, la aspiracional realmente tiene que ver con lo que vimos, la punta de la pirámide. Veis que hay una pirámide aquí a la derecha. El de abajo, los escalones intermedios tienen que ver con el sistema operativo de la sociedad, es decir, cómo nosotros interactuamos entre nosotros. Y finalmente el de abajo es que sin oxígeno no podemos vivir, tan sencillo como eso. Por lo tanto, lo podemos traducir a esto. Los de arriba es deseos, sueños, ficciones. No sé si habéis leído el libro Sapiens, esta tarde, corriendo, tenéis que ir a comprarlo, porque para mí es uno de los libros más reveladores en este sentido del poder que tienen las ficciones en nuestra cabeza, es un poder increíble. Y además os va a permitir ser más escépticos con lo que os venden en la tele, ¿vale? Y luego, el tema en el medio es la relación entre la economía y las personas, y el de abajo son las necesidades biológicas. Así que lo traducimos una vez más y es, el de arriba es el propósito. ¿Qué sentido le doy yo a mi vida? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué yo ahora mismo estoy trabajando en esto? ¿O por qué me estoy construyendo mi casa? ¿O por qué estoy haciendo estas cosas? ¿Cuál es el propósito en el largo recorrido? Porque sin propósito es complicado darle sentido a las cosas, ¿no? Al final la vida es dura, ¿no? Tú te tienes que levantar y nuestra vida es, vamos, lujo con respecto a la vida de la mayoría de la población del mundo. Pero ellos mismos también tienen que encontrar algún sentido a lo que hacen. Y lo de abajo es hacer negocio y política, es decir, el intermedio, y el de abajo, alimentos, energía y agua, es decir, lo básico. Bien, vamos a centrarnos en estos dos de abajo. Aquí lo que tenemos que hacer es satisfacer las necesidades intermedias y bajas, inspirándonos ¿en qué? En la naturaleza. Y ahí viene el concepto más cercano de economía circular, porque ahí ya os he adelantado algunas cosas antes del tema de estas pegatinas, y es que podemos utilizar la biomimética, que es para mí el máximo de la innovación hoy en día, es decir, porque nosotros vemos a los documentales de la 2, yo me encantan, a veces me quedo dormido también, pero porque es una voz muy suave,
pero me encanta, ¿no? Y tú ves estos documentales y dices, bueno, sí, la naturaleza mola, pero bueno, seguimos destruyéndola. Entonces la cuestión es que tenemos que aprender como emprendedores y como empresarios y como sociedad a aprender de ella, no solo disfrutar de lo que nos ofrece, sino que aprender de ella. Y esta disciplina se llama biomimética, en que yo copio las soluciones que me provee la naturaleza. No es que la utilizo, copio su ingenio. Entonces aquí lo que hacemos es que aprendemos es un aprendizaje, una imitación, un copiar. Fijaros, este escarabajo, qué colores más bonitos tienes, y no tiene el mismo problema que tienen la moda, ¿no? Que sabéis que en la moda los tintes se extraen hoy en día contaminando muchísimo y sobre todo, digamos, contienen metales pesados, etc. Entonces, la naturaleza no tiene estas cosas. Con 4 polímeros, con 4 elementos de la tabla periódica son capaces de obtener este tipo de colores, ¿no? Y aquí vemos ejemplos de envases. Este es el ejemplo que os decía de la pegatina. Han copiado la forma que tiene la superficie de la piel del tiburón. No han despellejado el pobre tiburón. No, han copiado de manera microscópica los bultitos que tiene la piel. Y estos bultitos hacen que las bacterias se resbalen. Bien, la mariposa morfo, por ejemplo, ¿veis este color? Este color es una pasada. Son escamas que están a una distancia tan pequeña que son transparentes, pero le golpea la luz y lo que hace es que refleja la luz azul, ¿vale? El espectro de banda azul. Es decir, no está coloreada. El color se lo da la forma. Brutal. Si pudiéramos pensar un coche en que en vez de pintarlo con todo el impacto que tiene, pudiéramos crear una superficie irregular como esta, que le da el color y que incluso si luego quieres cambiar de color le puedes cambiar la distancia entre las escamas. O los pingüinos. Es decir, no solo aprendemos en tecnologías muy interesantes desde una perspectiva de procesos, de formas, copiando los aves. Por ejemplo, si hay alguien que les gusta mucho la robótica, etcétera, ¿de dónde salen los robots? Salen de estudiar los insectos, los arácnides, todas estas especies que tienen una capacidad brutal de sobrevivir en situaciones increíbles. Pero también podemos aprender comportamientos sociales y podemos replantear incluso nuestra propia economía. Es decir, los pingüinos tienen sistemas sociales de interacción donde se protegen uno con el otro. Cuando hay mucho viento, se ponen todos juntos y se turnan. Os invitaría a ponernos nosotros, estos 140 que estamos ahora conectados, ponernos ahí en la rasca de estos días y a ver quién es tan generoso como los pingüinos. O, por ejemplo, el concepto mismo de biodiversidad en el sentido que hoy en día nuestra economía global es una economía que va hacia el monocultivo. Nosotros somos nosotros mismos víctimas de nuestro monocultivo porque empezamos todos a pensar de la misma manera y además genéticamente, como nos estamos mezclando mucho, en un futuro habrá un humano mezclado de todas las cosas que será posiblemente más vulnerable a enfermedades, ¿no? Porque la variedad genética te ayuda a soportar traumas, ¿no? De hecho, fijaros lo que ha pasado con la pandemia. Nosotros, en una economía global, la pandemia ha tenido este impacto porque si hubiera sido hace 30 o 40 años, posiblemente teniendo muchísimo menos intercambio de personas que viajan, etcétera, posiblemente habría sido una cosa mucho más local, ¿no? Entonces, esto está claro que no estoy diciendo que tenemos que hacer ni muro ni muchísimo menos, pero sí tenemos que tener cuidado a la hora de uniformar demasiado nuestra sociedad. Tenemos que mantener la diversidad. Además, ¿qué sentido tiene si yo me voy de viaje? A mí me ha pasado alguna vez de ir de viaje, vas ahí y te encuentras 4 tiendas y es como, pero si esto en Puerta del Sol lo tengo igual. Entonces, veis que la diversidad en el fondo es un valor y ya tenemos que dejar de cortar todo lo diverso y tenemos que promoverlo, ¿vale? Y al final también podemos ver que las plantas, esto lo he descubierto últimamente, hay un concepto que se llama micorrización, donde las plantas realmente, que en los documentales de las dos son las que nos aburren un poquito más porque no se mueven, porque no cazan, porque no son tan molonas como los leones, etc., pero tienen una inteligencia y una tecnología brutal. Y ellas tienen estas redes de internet de las plantas, se llama, que se comparten alimentos, se intercambian agua. Bueno, es una pasada. Os invito a cotillar porque ese es el tipo de sociedad que tenemos que ir a copiar, ¿no? O incluso, fijaros, este organismo unicelular es capaz
de tener las mismas prestaciones a la hora de calcular el recorrido más corto entre un punto A y un punto B. Porque los científicos los han puesto en un mapa de Estados Unidos con comida en las ciudades principales de Estados Unidos, y este organismo unicelular, no tiene ni cerebro, es decir, unicelular, ha sido capaz de encontrar los caminos más inteligentes que copiaron las highways americanas. Es decir, las highways americanas se estudiaron con super mega ordenadores y este organismo unicelular te está dando la respuesta, ¿vale? Entonces, hay unos milagros tecnológicos en la naturaleza que tenemos que tratar de entender. Ya bajándonos un poco más a ejemplo más concreto de cómo podemos satisfacer esta necesidad de una manera diferente, os traigo algunos ejemplos más cercanos porque creo que esto fue inspirador, lo de la biomimética, pero necesitamos bajarlo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a este elefante a bajarse la bicicleta y dejar de hacer tanto desastre? Bueno, pues tenemos que plantear negocios y emprendimientos que sean capaces de recuperar toda esta materia prima que estamos desechando de manera tan salvaje y poderle dar una otra vida, una otra reencarnación. Y aquí tenemos un ejemplo de Cataluña que se llama Salvados, que es cerveza a partir de residuo del pan. En Holanda también lo están haciendo con residuo de la cáscara de patata, ¿vale? Utilizan la parte del almidón y la hacen fermentar, etc. Es decir, sustituyen la cebada con el resto de pan viejo. O, por ejemplo, esto también es súper interesante, estábamos hablando antes del diseño circular. Esta es una innovación relacionada con los pegamentos y los adhesivos. Es un adhesivo reversible que se podría imitar en la naturaleza, también tenemos, como el mejillón y otros, que tienen la capacidad de tener un pegamento que se despega. Y esto es una cosa que desde la perspectiva de economía circular es muy valiosa, porque cuando yo tengo esto, en vez de estar, bueno, esto no está pegado, está como, pero imaginemos un zapato, ¿no? Un calzado. Cuando tú tienes un cuero, hebillas metálicas, etcétera, tienes un purpurrí de materiales y están pegados entre sí, como podéis imaginar. Es muy difícil que incluso cualquier emprendedor que diga yo voy a reciclar los zapatos, porque no le sale a cuenta. No le sale a cuenta porque es más rentable triturarlo y que sea lo que Dios quiera. Pero esto no es una solución, es una solución bastante torpe, ¿verdad? Bien, entonces este tipo de adhesivos son bastante interesantes. O, por ejemplo, la servitización. Esto hoy no estamos hablando tanto de la economía circular porque ya lo hemos hablado en otros años, en otras ediciones, pero sí que comentar el concepto de la servitización, que es un concepto interesante para los emprendedores porque es que yo pago por la prestación en vez que por el producto en sí mismo. Y esta empresa holandesa lo que hace es que te alquila o te hace por suscripción, te ofrece por suscripción unos cascos que son diseñados con un cierto criterio para ser recuperados. ¿Cuál es la ventaja de esto? Desde una perspectiva de emprendedor o de empresario. Que la empresa, cuando se estropea el producto, tiene el conocimiento y la capacidad para hacer algo con ello. Si a mí se me rompe en casa el móvil, la televisión, cualquier cosa, ¿qué hago yo con eso? No puedo hacer nada porque no tengo el conocimiento y no me hago nada. Con un objeto roto no hago nada. Pero si tú tienes a 1000 cascos como estos, auriculares como estos, sí que puedes plantearte algo, si se pueden separar de manera rápida, etc. Puedo valorizar estos materiales. Valorizar no me refiero a incinerarlos, me refiero a valorizarlos dentro de un mercado secundario. O darle nuevas vidas. Si tenemos materiales que son bioinspirados y que se puedan superciclar, es decir, que puedan mantener su calidad en el ciclo de vida, podemos incluso plantear, por ejemplo, en el caso de los plásticos sería un reciclaje químico, ¿no? Donde yo mantengo la estructura química del producto, porque si lo hago de manera mecánica, como podéis imaginar, es como cuando tú recalientas la lasaña, es decir, cuando la recalientas la cuarta vez, ya no se puede comer mucho, ¿vale? Otra innovación que traje aquí, digamos que de los ejemplos que suelo poner, traje aquí los que me parecen más inspiradores desde una perspectiva de innovación. Y aquí tenemos una gran holding que incluye Balay, Siemens, etc. Y la verdad que están haciendo cosas súper interesantes y están investigando y están consiguiendo sustituir parte del cobre por aluminio en las vitrocerámicas. Y esto, si antes os acordáis que hemos hablado del concepto de geopolítica, esto es el sentido. El cobre es posiblemente de cara a la electrificación, yo no sé si es el oro del futuro, pero si no es el oro es el platino, es decir, o es la plata, pero quiero decir que o es el petróleo del futuro, pero
El cobre te sirve para todo el mundo electrificado e idílico que pensamos. Por lo tanto, una empresa que dice yo voy a reducir mi tasa de cobre dentro de mis productos está haciendo una operación de diseño a prueba de futuro. Vosotros como emprendedores, vosotras como emprendedoras, tenéis que diseñar negocios y soluciones a prueba de futuro, ¿vale? O esto me encanta, esto es muy ingenieril, ¿cómo voy de tiempo? Vale, tengo 5 minutos más. Eso es muy ingenieril, espero que me entendáis. Voy a hacer un ejemplo sencillo. ¿Sabéis que en verano a veces hay como una especie de rocío, de condensación en el campo, en la hierba? ¿Vale? Ese efecto es porque la Tierra devuelve al espacio un calor colándose por un espectro de la onda electromagnética que la atmósfera no retiene. Es decir, hay una parte del calor que yo estoy echando fuera, es como si tuviera aquí yo la calefacción a tutiplén, y mi ventana solo deja pasar un cierto tipo de calor, ¿vale? Bueno. ¿Qué han pensado esta gente? Bueno, han desarrollado un sistema en que tú con un panel, que se parece a un panel solar, que tiene una cierta incisión, una cierta tecnología, pero mucho más sencilla de otros sistemas, mucho más complejos, son capaces de disparar, de reflectar el calor que se acumularía en el panel, imaginemos en Murcia o en Córdoba, 45 grados en verano, y son capaces de dispararlo fuera de la atmósfera y son capaces de enfriar 4 grados sin utilizar electricidad, simplemente por aprovecharse de una propiedad física que se llama, en español supongo que se llama tipo efecto rocío, ¿vale? Y entonces esto es muy interesante porque pensad en el futuro, nuestro elefante que está corriendo con la bicicleta, lo podríamos dar el ejemplo de 45 grados en España, aire acondicionado a tutiplén, ¿verdad? A tope. ¿Y esto qué hace? ¿Qué provoca el aire acondicionado a tutiplén? Pues que aumente el consumo energético y aumente las emisiones y aumente el cambio climático. Entonces estamos en un círculo vicioso del cual la climatización en verano es un tema que preocupa muchísimo porque más más emerge esta clase media que quiere ser como nosotros, estar fresquito porque ya no quieren sudar como hacemos nosotros, ¿verdad? Porque sudar es de pobres. Entonces ya esto está empeorando el problema. Por lo tanto, este tipo de soluciones, que además son soluciones que no requieren energía, son la verdad que una pasada. Entonces se inspira un poco en lo de la mariposa que vimos antes. Perdón, me he saltado. No, aquí está. Y por último, como última idea que os traigo, el tema de las aldeas regenerativas autosuficientes. Esto es un proyecto, son proyectos que están haciendo mucho en Canadá, bueno, en España también hay, en Portugal, pero me parece muy interesante porque en Estados Unidos, como sabéis, los estadounidenses no se van ellos tranquilos. Ellos si hacen una cosa, hacen cosa de 100 hectáreas, es decir, no hacen una mini ecoaldea de 4 gatos, no, todo lo bestia, ¿no? Pero es súper interesante porque ellos están planteando y hay varios proyectos, esto es uno de ellos, crear sistemas en que vivan, no sé, 10.000 personas, etcétera, y son pequeños pueblos autorregenerativos. Yo creo que desde una perspectiva emprendedora y desde una perspectiva de pandemia y de España vaciada, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que plantear todos estos pueblos abandonados, todas estas cosas que estamos abandonando y que les están perdiendo realmente población, etcétera. Tenemos que volver a capitalizar estos lugares con personas, pero también desde una perspectiva no de dependencia siempre de la gran ciudad o de pensar en la gestión de residuos. Es que es estúpido mandar los residuos de un lado al otro. Si yo tengo polietileno de las botellas, etcétera, ¿por qué no pongo una tecnología ahí y lo puedo convertir en elementos para la agricultura? Eso es el futuro, ¿vale? Entonces estamos hablando de la jornada del emprendedor y yo creo que esto, y además, fijaros, cuando os he contado mi historia inicial, si yo hubiese dicho, no, voy a hacer una empresa, una consultora medioambiental, pues es que ya eso era ya viejo. Entonces, cuando vosotros estéis planteando un emprendimiento, tenéis que tener la visión de cómo va a ser el mundo en 5 o 10 años. Y esto significa que tenéis que hacer sacrificios y que os va a costar encontrar la rentabilidad, etc. Obvio, pero este es el futuro. Por lo tanto, tenéis que dar ese pasito adelante y ser capaces de tener la paciencia y la resistencia. También os digo, yo estuve vendiendo zapatos 1 año y medio.
al principio. Quiero decir que la gente dice, no, pero es que seguro que te han pagado tu padre. No, porque mi padre es obrero, es decir, mis padres sí, lo que me han hecho ha sido micropréstamos, eso sí, que luego ya se lo he devuelto, pero sí que quiero decir que se puede hacer, se puede hacer. Lo único que hay que tener paciencia, ¿vale? Y sobre todo visión, porque si no... Bien, entonces al final, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, todo esto nos obliga de alguna manera a encontrar, a plantear, ¿no?, que esta nueva solución circular sea más competitiva de lo que hay. Porque si hoy en día en el mundo emergente, en el mundo, estos países emergentes, se está plastificando todo, como nos ha pasado a nosotros aquí, significa que el plástico tiene, por ejemplo, muchas ventajas. Entonces, si yo como emprendedor quiero ofrecer una solución que me vuelva el tarro de vidrio, tengo que ser muy astuto a la hora de entender cómo puedo ser mejor que el plástico, ¿vale? Ser más eficiente y más competitivo que el plástico. Todo esto, estos 5 puntos nos lleva a necesitar el hecho de prototipar y aprender. Esto es un poco la clave final. Y todo esto también es importante porque, fijaros, yo soy siempre un poco escéptico con la responsabilidad corporativa porque creo, no sé, yo y otros emprendedores que llevamos en este sector mucho tiempo, es que nosotros no tenemos departamento de RSC, porque somos RSC, es decir, nosotros hemos nacido con ese objetivo. Por lo tanto, hoy en día una empresa tenga que plantear su RSC y es como, ¿y hasta ahora qué estabas haciendo? ¿No estabas aportando a nivel social? ¿Qué estabas aportando? ¿Estabas solo generando capitales para mandarlo a las Caimans? ¿O cuál era tu función hasta ahora? Entonces, cuando hay este abuso de social washing, yo diría que me gustaría más ir en profundidad y es el diseño circular, el negocio circular, porque socava los pilares de la sociedad que tenemos. Y la sociedad que tenemos la tenemos que cambiar. Y esto lo tenemos que cambiar, ¿sabéis cómo? Empezando a hacer preguntas incómodas, empezando a desestabilizar el status quo, porque el status quo quiere mantenerse donde está, ¿vale? No va a cambiar por su propio peso, esto está clarísimo. Y todo esto, como podéis imaginar, yo soy un fuerte... creo muchísimo en los emprendedores porque sois como los piratas, me encanta, ¿no? Es decir, sois como los que atacan los barcos y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que atacar el status quo porque la situación no está bien y en futuro va a ser peor porque esto que nos ha venido encima es el principio de lo que nos espera, por lo tanto el emprendimiento, la pequeña empresa, esta colaboración entre empresas, eso es lo que va a ser el futuro, ¿vale? Todo esto también tiene que ver con el modelo de negocio, ¿vale? Importantísimo, los cambios que se pueden generar en el modelo de negocio. Y aquí traje simplemente una mención, ¿no?, a herramientas que pueden ser útiles como el Canvas o, por ejemplo, el EcoCanvas, que también podéis descargarlos gratuitamente para hacer experimentos, ¿no?, para jugar con este prototipo circular. Bien, bueno, no voy a entrar demasiado en esto. Vamos ya a terminar, que si no, luego no dejo tiempo. Entonces, nos hemos dejado el propósito. Entonces nos hemos dejado el propósito al final porque habéis visto que estos 2 niveles de abajo tienen que ver con cómo satisfacemos nuestras necesidades de manera regenerativa. Es decir, ¿cómo puedo yo? De hecho, cuando yo tengo una autocaravana, ¿vale? Pues lo cuento. Y cuando estoy con la autocaravana, que es mi oficina de verano, me doy cuenta de cuánto vamos al baño, de cuánta agua necesitamos, de cuánto agua necesita para fregar los platos. Y tú cuando estás en casa no te das cuenta porque abres el grifo y sale. Entonces, esta conciencia que tenemos que tomar es cuánto recurso necesito yo al día para vivir. Pues tenemos que calcularlo. Y a partir de ese cálculo tenemos que ver qué tecnologías tenemos hoy en día, y a veces son tecnología low-tech, es decir, tecnologías que son sencillas. En estos días me ha vuelto a la memoria un concepto de bicimáquinas. Si ponéis en internet Maya Pedal, es un proyecto brutal en Guatemala, ellos tienen bici licuadoras, bici desgranadoras. ¿Y por qué me encantan las bicimáquinas? Porque nosotros, que luego no caminamos, no nos movemos y que tenemos que ir al gimnasio, ¿por qué no pedaleamos 5 minutos y cargamos el móvil? Quiero decir que a veces esta sencillez también tenemos que recuperar, ¿vale? No me estoy refiriendo a innovaciones aeroespaciales. Sí, eso sí también sirve, pero a veces hay que dar un paso atrás y decir, ¿y por qué no me compro una máquina de coser y me empiezo a hacer yo las cosas? Aunque sea una afición al principio, ¿vale? Entonces hay que ser un poco rebelde en esto. Terminamos con el propósito, y es que lo que vivimos es una enorme fábrica de deseos insatisfechos. ¿Os acordáis de nuestra amiga Marie Kondo?
¿Por qué la gente se compra cosas? Se las compra porque están bombardeados todo el día de que nuestras vidas son miserables si no compramos el último teléfono, no compramos el último producto, etc. Pero no es verdad, no es así. Y ahora que viene la campaña de Navidad, madre mía, que Dios nos ampare, de cosas que ven en la tele. Bueno, pero bueno, quiero decir que necesitamos plantear nuevos negocios que estén desvinculados de lo material y que sobre todo aporte a la humanidad. Entonces, esto es una cosa que estoy pensando últimamente y es que a lo mejor en futuro va a haber negocios que son agencias de desmarketing, son agencias de desconsumo a lo mejor, que te contrata la institución para que tú dejes de comprar tonterías, ¿no? Entonces, al final, lo que sí que es importante es que nosotros necesitamos abrazar otras filosofías y entender que a veces tenemos que reorientar nuestro consumo hacia experiencias mejores, en vez que objetos quizás, plantear si necesitamos de verdad las cosas. Yo sé que es duro hoy en día decir estas cosas porque estamos en una crisis, etcétera, los negocios, ya, pero es que ¿queremos llegar a este futuro o no? La cuestión es que tenemos que hacer unos sacrificios y estos sacrificios es replantear el modelo económico porque tal como está, no funciona. Entonces, al final lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra relación con el entorno, pasar de la extracción de la naturaleza a la colaboración en el aprendizaje. No podemos aprovechar de la naturaleza de manera tan torpe, tenemos que ser mucho más humildes y aprender de ella. La relación con los demás. El mercado nos ha puesto en énfasis que nosotros somos individuos, pero realmente no somos individuos, somos parte de un colectivo, porque nosotros sin la comunidad, sin los demás, no podemos vivir. Entonces hay un choque, ¿no? De que yo me siento empoderado, voy al supermercado, me compro mis cosas, pero es que mi vida es miserable si hago solo eso. Necesito interactuar, Entonces esto es importante porque tenemos que cambiar esta relación y volver a reabrazar, y será porque también, pues, llevo un año sin ver a mis padres, es decir, por culpa de la pandemia. Quiero decir que esto también nos ha dado cuenta de la importancia que tienen los demás y la importancia que tienen las personas que tenemos. Y el último, la relación con nosotros mismos. Al final se ha asociado la felicidad con la autorrealización y todo esto, con el tener cosas materiales, y nos hemos dado cuenta que es un cuento, que no es verdad, porque tú más cosas tienes y siempre estás como, no, es que mañana estaré mejor, pero es que no es así, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque para mí no existe la economía circular si no hay un examen de conciencia fuerte sobre cuáles son nuestras necesidades, ¿vale? Así que bueno, estos son ya el resumen. Vale, me he pasado 5 minutos. Precisamos rediseñar nuestra sociedad. Hemos visto el rol del diseño, ¿no? Muy importante en replantear nuestras interacciones, la bioinspiración para ser más resilientes, una visión holística y atrevida. Sin ser atrevidos no podemos desestabilizar el sistema y generar uno mejor. Necesitamos soluciones innovadoras e inclusivas. Hemos visto que pueden ser high-tech o low-tech, pero no pueden ser exclusivas. Y finalmente, reducir nuestras expectativas y necesidades infladas. Tenemos que volver a lo genuino de la vida, ¿no? Y esto es una reflexión que espero compartáis. Así que, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos en marcha? Espero que sí, ¿verdad? Estamos antes con el tema de la NEA. Así que, bueno, espero que os sumáis y nada, os dejo uno de los grandes filósofos asiáticos, ¿no? Que ya empieza con el primer paso, ¿no? Entonces, vosotros ya estáis en este evento, habéis hecho el primer, seguramente no es el primer paso, pero ya, porque venís de un camino, posiblemente, o a lo mejor es el primer paso, pero os invito a seguir en este camino, ¿no? Porque al final necesitamos todos juntos cambiar lo que tenemos, ¿vale? Así que muchísimas gracias y perdón que me he pasado 5 minutos. Pues enhorabuena, Nicola, enhorabuena por tu presentación, por tu ponencia, ha sido fantástica como siempre y nos quedan 10 minutos para preguntas por parte de los asistentes, ¿vale? Animar a todos los asistentes en estos 10 minutos a que nos hagan llegar sus preguntas. Pasamos rápido para ver si nos da tiempo a contestar. Juan Ramón, que es el presidente de la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia, desde donde hacen una gran labor en todos los temas que tú has comentado, nos pregunta, dice, Nicola, has nombrado varias veces economía pacífica. Si no apostamos por la economía circular, ¿nos abocamos a una guerra por los recursos? Perdón, no he escuchado, que escucho muy bajo. Espera. Perdona, dice que has nombrado varias veces la economía pacífica. Entonces, Sí. Pregunta que si no apostamos por la economía circular, ¿nos vemos abocados a una guerra por los recursos?
Sí, bueno, siempre estuvimos en guerra por los recursos, lo único que ahora son menos evidentes, ¿no? Antes hubo guerras de todo tipo hasta que llegaron las guerras mundiales y luego hubo otro tipo de guerras más fría, bueno, fría no para quien la sufría, ¿no? Y hoy en día estamos en guerras comerciales, pero también la cuestión es esta, si la sociedad, por la razón que sea, colapsa, porque falta el agua, porque faltan alimentos, etcétera, es muy probable que sí haya violencia. Yo esto lo tengo bastante claro. Es decir, la economía circular es que no estamos ahora hablando de proteger a los pingüinos, estamos hablando de mantener una sociedad pacífica, que es la primera vez en la historia que nos estamos dando hachazos para robarnos los recursos, ¿verdad? Ahora, bueno, sigue habiendo cosas así, ¿no? Pero de manera mucho más sutil o menos mediática, pero sí que es importante y es una cuestión de soberanía. ¿Pretendemos que Europa sea soberana con sus recursos? Pues tenemos que ponernos las pilas, porque hemos visto Estados Unidos y China, ellos piensan para ellos mismos, es decir, y nosotros en Europa y en España tenemos que plantear cómo somos más resilientes de cara a los próximos años, porque hay recursos que son muy críticos. Y de ahí depende nuestra tecnología. Parece que la tecnología va a solucionar todo, pero sin los materiales no vamos a tener esas tecnologías, no llegaremos, porque te falta el eslabón antes, ¿no? Muy bien, Ricardo comenta que le gustaría saber si crees que el decrecimiento es una solución para la situación actual y futura. Por supuesto, por supuesto. El decrecimiento es un concepto obligatorio en el sentido de que no tenemos otra opción. Es decir, los recursos son finitos y por lo tanto un crecimiento Vosotros pensad que nosotros sacamos de la Tierra aproximadamente unos 100 gigatoneladas de material al año y solo 8 gigatoneladas, es decir, 8.000 millones de toneladas, se recirculan, ¿vale? El resto se acumula en casa para que venga maricondo o se dispersan en el entorno. Por lo tanto, como podéis imaginar, si sacamos 100.000 millones de toneladas al año de la Tierra y solo recirculamos un 8%, eso no va a ningún lado. Entonces, esto es una cuestión que está muy en débito. Hoy en día sabéis que está el overshot, el día del overshot, ¿cómo se llama? Que es el día en que nosotros terminamos de consumir todos los recursos renovables de la Tierra, que se está moviendo este año con la pandemia, quizás se ha movido una semana más adelante, pero tú imagínate que desde agosto hasta diciembre consumimos más de lo que la Tierra genera. Por lo tanto, estamos sacando nuestra tarjeta de crédito, ¿no? Y llega un punto que el banco te dice, oye, aquí no hay más, que el banco mismo no tiene más, ¿vale? Entonces, el decrecimiento es una cosa importante, pero ¿sabéis lo que pasa? Que es muy incómodo, porque siempre se ha hablado de crecimiento, 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 y entonces ahora explícaselo tú a la gente, qué significa decrecimiento, porque la gente piensa en decrecimiento y piensa, volveremos a vivir en las cuevas. Yo con decrecimiento me refiero quizás a volveremos a tener la ventanilla manual en eléctrica. No pasa nada, ¿sabes? Es decir, nosotros hemos vivido los años 80 y 90 con eso y estamos aquí vivos y en salud, ¿verdad? Y sin aire acondicionado en el coche. Y no pasa nada. Entonces, a lo mejor hay que plantearlo una vida un poquito más espartana, pero no pasa nada. La comodidad, en el fondo, la comodidad es un cáncer para la sociedad, porque nosotros nos hacemos cómodos y no somos capaces de dar un paso atrás. ¿No? Está el ascensor y tengo 20 años y me subo con el ascensor. Camina, sube por la escalera, ¿sabes? Es decir, si la persona tiene necesidad, obvio que hay que dar estas posibilidades y es necesario, pero si uno está bien de salud, camina, ¿no? A ver, ¿qué más? Muy bien. Juanjo dice que el mundo necesita más gente como tú y pregunta que cómo empezarías tú a concienciar un cambio respecto al consumo en esta sociedad. Claro, este es un preguntón. Yo creo que hay que cambiar el patrón de éxito en la vida de las personas. Hasta ahora el patrón de éxito, ¿y sabéis dónde sale? ¿Sabéis quién determina el patrón del éxito? Lo determina hoy en día Instagram, ¿no? Antes eran las series, las películas. En los años 50 nosotros vendimos la Bella Vita italiana y era una mentira porque la gente se moría de hambre, ¿sabes? En los años 50, 60 la gente se moría de hambre en Italia. Pero claro, tú veías a Anita Ekberg ahí en la Fontana de Trevi haciendo el paripé y decías, uy, Italia está súper bien. Entonces, nosotros, si planteamos el modelo de éxito actual,
tenemos que cambiar ese patrón de éxito. Y yo creo que a los jóvenes les falta referencias, porque la referencia que tienen los jóvenes hoy en día son los futbolistas, lo que hacen los vídeos en TikTok, etcétera, y eso creo que debemos dar otras referencias. Y, por ejemplo, cuando yo estoy en mi oficina de verano con la autocaravana y vivo en 1 metro cuadrado, literalmente, pues 1 metro cuadrado es pequeñísima, y vivo 2 meses al año, y sabe que cuando me voy a Madrid digo, bueno, qué grande es esto, ¿no? Y cuando le digo a la gente que yo estoy 2 meses en la caravana, trabajando desde ahí, la gente me dice, es que yo quiero eso. Entonces, al final, es que es volver a eso, a tener estar al aire libre, a hacerte tú tus cosas. Y entonces yo creo que tenemos que tratar de que los demás, tratar de inspirarles en que realmente que te lo den todo hecho, realmente te quiten, te desempodera, ¿no? Se ha visto con la pandemia el tema de la harina, ¿no? Que ha aumentado un 147% el consumo de harina porque la gente se hacía los pasteles, etcétera. Y yo creo que más de uno ha dicho, fíjate qué satisfacción ponerme a hacer yo mis cosas. Entonces yo creo que hay un cambio de prioridades, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades? Trabajar toda tu vida para tener ese súper mega casaza de 300 metros cuadrados, ¿para qué? Para luego tener que limpiarlo, ¿sabes? Hay que plantear ahí un poco de cambios, ¿no? En la prioridad de las personas. ¿Y cómo lo hacemos a las personas? Provocándoles, tocándoles la moral, en plan, ¿sabes? Yo creo que la provocación, también el humor es importante, ¿no? Al final creo que el mundo ambientalista, siempre hemos sido como muy tetros, ¿no? Muy, ¿cómo se dice? Muy tétricos. Y tenemos que serlo porque no nos queda otra, pero también tenemos que echarle un poco de humor, ¿no? Porque si no, por lo menos, así por lo menos entramos más suavemente a las personas, ¿no? Bueno, por lo menos con sarcasmo, pues de alguna manera quizás nos quieren un poco más. A ver, Nicola, quedan 2 minutos. Voy a juntar las dos siguientes preguntas en una sola, porque Juan Ramón pregunta si crees que las políticas de la Unión Europea son adecuadas para el fomento de la economía circular y qué harías tú para fomentar la economía circular. Y Juan nos pregunta que qué importancia consideras que tiene el sector político y administrativo estatal en la aplicación de una economía circular actualmente, en el caso de España, matiza. Sí, las dos preguntas creo que se pueden resumir en que no podemos hacer economía circular si la política es lineal, ¿no? Es decir, si la política se basa... Primero, hay mucha injerencia por parte de grandes poderes, por lo tanto, poderes económicos, que son empresas que prosperan con el status quo. Por lo tanto, las iniciativas desde Europa o desde España son loables, pero a mí siempre me queda la duda de cuánto en realidad luego ellas se van a poner en marcha, en práctica, ¿no? Porque en el fondo aquí vamos a incomodar a poderes fuertes. Por eso que yo creo tanto en los emprendedores, porque ellos no tienen nada, no tienen estas relaciones, ¿sabes? Ellos son verdaderos rebeldes y rebeldas, ¿no? Unas verdaderas rebeldes. Entonces, es por eso que yo confío mucho en lo micro, en lo pequeño, porque creo que tantos pequeños tienen una fuerza de cambiar las cosas igual que las grandes, ¿no? Que tienen este conflicto de interés con la política. Y yo creo que los políticos, en el fondo, la forma de hacer política es muy parecida a la de hace 20 años y tenemos que cambiar. Tenemos que crear sistemas más adaptativos y flexibles porque el mundo no es como hace 20 años, ni muchísimo menos hace como 50, porque hay tecnologías, va a haber gente en sus garajes haciendo agricultura celular, imprimiendo cosas, recuperando plástico y haciendo otra cosa, y esto se le va a escapar de las manos a las autoridades políticas, porque, claro, ellos van con 5 o 10 años de lentitud y la tecnología se está comiendo todo esto, y lo hemos visto con la economía colaborativa, que ha pasado con los taxis, y eso va a pasar en futuro con las tecnologías. Así que empujar para que, bueno, votar mejor quizás, no sé si se puede votar mejor, pero bueno. Pues muchísimas gracias, Nicola. Ha sido un placer escucharte y confiamos en tenerte por la región de Murcia de forma presencial en futuros eventos cuando la situación lo permita. Nicola, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias.